Qué rico que se estén conectando. Bienvenidos. Ya saben que este momento de conciencia y bienestar va a ir una vez a la semana. Fernando, buenas noches. Hola, ¿cómo andas, Caro? Feliz de verte. Qué alegría que hayas aceptado la invitación para hablar además de este tema que es tan interesante. Sí, bueno, es un tema tabú, como estabas diciendo tú hace un minuto, ¿no? Entonces, a la gente no le gusta hablar de, de la muerte porque de alguna manera es como una crisis catastrófico para todo el mundo. O sea, le tienen pavor a la muerte. Entonces, nadie quiere hablar de la muerte, nadie se prepara para la muerte y, por supuesto, la muerte los coge siempre por sorpresa. Además que lo paradójico, Fernando, yo he venido pensando, lo único seguro en la vida que nos puede suceder a todos es que nos vamos a morir en algún momento. Pero la paradoja precisamente es que no nos preparamos para ese momento que es tan especial. Entonces, comprendiéndolo así, yo quisiera saber cómo ves tú, Fernando Malcún, ese momento. Para ti, ¿qué significa la muerte y cómo la ves tú a nivel personal? Para mí, la muerte es la transición a la nueva vida, a una nueva vida. O sea, llega un momento en que lo que tú tenías que hacer aquí en esta realidad termina. La comprensión fundamental que venías a buscar la has encontrado. Y, y bueno, o sea, nosotros no estamos diseñados en este cuerpo y como seres humanos para vivir eternamente, pero sí para reencarnar. Sí. Uno de los problemas de los temas tabú es que de que el tema se vuelva tabú es que la gente cree en una sola vida. Y eso, por supuesto, la mayoría cree en una sola vida en Occidente. Y, y eso genera enorme cantidad de problemas, ¿no? Porque le da miedo. Además esperan el juicio divino, que es terrible porque todo el mundo ha pecado y ha cometido sus imprudencias. Entonces, pues tienen pavor porque se supone que ese juicio divino va a determinar una, una eternidad de cielo o una eternidad de sufrimiento en el infierno. Entonces, para la mayor parte de la gente es una crisis catastrófica de la que es mejor no hablar. Claro que sí. Sí, así se ve y lo interesante es que en diferentes culturas tienen una mirada diferente y eso es lo que me llama más la atención. Una de tus tantas áreas de expertise es la cultura egipcia y la cultura maya. ¿Por qué no damos un preámbulo y contamos, por ejemplo, cómo veían la muerte en la cultura egipcia? Porque ellos creían en la vida después de la muerte. Entonces, cuéntanos un poquito acerca de esa cultura y de cómo era ese rito de pasaje, porque efectivamente es un paso hacia otra etapa del ser. Los egipcios creían en la reencarnación, igual que los mayas. Digamos que la mayor parte de las culturas que tenían información sobre cómo funciona la realidad, obviamente creían en la reencarnación, porque la reencarnación es evidente en lo que nosotros vemos a nuestro alrededor. La reencarnación forma parte esencial del proceso evolutivo del ser humano. Y lo vemos como es abajo es arriba y lo vemos en nuestra vida, como los niños van creciendo, se van convirtiendo en adolescentes, entran a la universidad, hacen sus cursos, etcétera. Es todo un proceso evolutivo en el que la información que tiene la conciencia se va ampliando y el modelo de la realidad se va ajustando a la verdad. Entonces, en todo ese proceso, eh, eh, cuando tú lo conviertes en que es una sola vida y que existe además el Dios castigador y que es un Dios terrible que hace un juicio divino y que genera un castigo desmesurado, entonces, pues evidentemente que se tiene que volver la muerte una crisis catastrófica en la que se pierde todo, ¿no? Se Claro. pierde, se pierde todo lo que se ama, se pierde todo lo que se ha acumulado en la vida, se pierden los planes, los proyectos, los pensamientos, las emociones,
los deseos, hasta las aspiraciones se pierden, de acuerdo a esta mentalidad en una sola vida, ¿no? Se pierde el cuerpo, que tanto trabajo nos ha costado mantener durante tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, para la mayor parte de las personas, la muerte llega por sorpresa, ¿sí? Nadie quiere saber de la muerte. Y eso no es bueno. Los egipcios creían que cuando las personas morían, el alma desencarnada bajaba al inframundo que se llamaba el Duat para ellos. El Duat tenía 3 niveles y dependiendo de el nivel de frecuencia vibratoria que tú tuvieras, que se determinaba en una ceremonia en el que se pesaba el corazón contra la pluma de la sabiduría de Maat, en ese momento se sabía si realmente viviste una vida que valía la pena o no. Dependiendo de eso, tú bajabas al Duat, a uno de los niveles del Duat, y habían unas escaleras, unos caminos, llamémoslos así, unos caminos en los cuales tú podías hablar con los ángeles de las puertas y entregar como una especie de sortilegio o como una revelación personal en la cual tú tenías que limpiar tu conciencia después de hacer un proceso de evaluación imparcial de lo que viviste, y vas limpiando tu conciencia y eso de alguna manera te permite ir saliendo del Duat. El día de salida del Duat normalmente eran los equinoccios. Los equinoccios, tú en las tumbas egipcias aparece el Duat, porque para ellos el Día de Muertos, como hablabas tú también con relación a México, es muy importante porque ese día había que reactivar, que revivir la conciencia de los seres amados, y entonces por eso las tumbas tenían toda la vida de la persona se contaba en las paredes de su tumba. Había una puerta falsa por donde el alma podía salir por las noches a ir a chismosear qué estaban haciendo con sus cosas. Todo el mundo tenía una escultura en la tumba. La tumba era una de las cosas más importantes para los egipcios. La comenzaban a construir y le metían todo el billete del mundo a la tumba, el esfuerzo, etcétera. Porque era lo que permitía mantener la memoria de la persona viva. Los mayas tenían un concepto similar al de los egipcios. Ellos no se llamaba el Duat, sino que se llamaba el Xibalbá para ellos, pero también era el inframundo. Y digamos que era un inframundo, tenía 9 niveles. Esos 9 niveles eran regidos por un señor de la oscuridad maya. Ese señor de la oscuridad regía los estados de no ser de los seres humanos. Entonces, por ejemplo, el más profundo nivel del inframundo maya era el que manejaba la vergüenza. La vergüenza es el estado más destructivo que puede tener el ser humano, porque a diferencia de la culpa es el resultado de un error, ¿sí?, que tú cometes. La vergüenza es que tú crees que tú ontológicamente eres malo, que no mereces vivir, que cometiste algo que no debías haber hecho o que fundamentalmente mereces que te exilien, mereces, no te puedes ver a ti mismo, no te puedes amar a ti mismo. Entonces ese es el nivel los niveles superiores. Encima del nivel de la vergüenza cada uno de estos tiene una divinidad maya que manejaba el piso, por decirlo de alguna manera, y tú tenías que ir ascendiendo por los 9 niveles de los 9 señores de la oscuridad a medida que tú ibas limpiando tus desaciertos, ¿sí? O sea que el Xibalbá maya era como una especie de purgatorio en el que uno iba con el objeto de devolver la película de la vida desde el punto de vista primero de las emociones y ir a mirar toda la lujuria, los placeres, todas las inconsistencias, llamémoslo así, impulsadas por la animalidad, impulsadas por la pasión, impulsadas por la ignorancia, impulsadas por la búsqueda desenfrenada de poder, de riqueza, etcétera, etcétera, que puede hacer que el ser humano
cometa errores fundamentales en su vida, ¿no? Entonces, ese proceso de ascenso a través de los 9 señores de la oscuridad, los 9 señores de la oscuridad para los mayas, curiosamente, eran como pedagogos, eran los pedagogos de la realidad, porque el objetivo de ellos era hacer que tú utilizaras las falsas creencias que tienes instalada en tu mente y utilizaras tu animalidad, todo lo que describí hace un minuto, para que encontraras el resultado que con seguridad ibas a encontrar, que es el sufrimiento, porque todo lo que es falso siempre produce sufrimiento. Entonces, en el momento que tú encontraras lo que es falso, lo falso te revelaba su opuesto, que es lo verdadero. Nosotros vivimos en una realidad de contrastes. Y los contrastes están diseñados por la divinidad para permitir la expansión de la conciencia, la claridad con relación a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces, ese proceso de que los pedagogos te incitan a que tú utilices lo que es falso que tienes instalado en tus sistemas de creencias para encontrar el sufrimiento, la escasez, la enfermedad, la soledad, etcétera. Y al estar experimentando esos resultados equivocados, entonces tú lo que vas a querer es encontrar cuál es la causa para que no se repitan en tu vida. Y al encontrar cuál es la causa, lo que haces es que no te queda más remedio que devolver la película de tu vida y examinarte, hacer un proceso de evaluación imparcial. Entonces, en realidad la muerte es como la antesala de ese proceso de evaluación imparcial, en todas las culturas y en todas las religiones. O sea, uno tiene que llegar a un sitio, digamos que todo proceso que termina, Carolina, todo proceso que termina requiere de una conclusión, requiere de una evaluación. ¿Qué logré con este proceso? ¿Verdad? ¿Qué obtuve? Claro. ¿Qué entendí? ¿Qué comprendí? ¿Qué tanto evolucionó mi conciencia? ¿Qué tanto dejé atrás mi ignorancia? ¿Qué tanto dejé atrás mi animalidad? ¿Qué tanto evolucioné? Entonces, eso, por ejemplo, sale de la película cuando tú piensas que es una sola vida la que estás viviendo, ¿no? Porque una sola vida se vuelve desenfrenado, la búsqueda del éxito, la búsqueda de la fama, la búsqueda del poder, y el ser humano está como en una carrera contra el tiempo. Entonces, y por supuesto en esa carrera contra el tiempo, pues nadie quiere hablar de la muerte. Entonces, en esas culturas antiguas, la muerte era una presencia. Nosotros vivimos en un planeta, en el planeta de los condenados a muerte. No nos podemos olvidar ninguno de que nos vamos a morir tarde que temprano. Una de las razones para la muerte es cuando se cristaliza tu mente. Tu mente se cristaliza cuando tú ya no quieres aprender nada más. Cuando tú crees que ya te las sabes todas. Entonces, en ese momento, la capacidad tuya de percepción de la realidad se limita. Es como si comenzaras a mirar la realidad a través de un tubo y medio lo mueves así. Ya cerraste tu mente. Entonces, en ese momento, tu aprendizaje se hace ineficiente y en ese momento sucede tu muerte. Esa es una de las causas. O sea que parte del propósito de la vida misma precisamente es ir acopiando todo ese conocimiento, acopiando toda esa sabiduría y comenzar a discernir, así como tú dices en este mundo dual, lo que es verdad de lo irreal. Ese sería el propósito real para estar aquí, para experimentar este plano o para experimentar la vida. Te comprendí bien. El propósito de la vida es encontrar comprensiones. Primero, encontrar discernimiento. Discernimiento entre lo que produce sufrimiento y lo que produce armonía. Esa es la única manera que tú lo puedas encontrar, es que tú estés observando los resultados de lo que sucede en tu vida y no adoptes el papel de víctima cuando los resultados son inesperados y negativos. Porque cuando adoptas el papel de víctima, tú simplemente culpas a un victimario de las dificultades que estás experimentando en tu vida y no te vas a poner a examinar ya tú tienes el culpable listo ahí. Tú no tienes ninguna responsabilidad. Y en ese momento le entregas el poder a tu victimario, ¿verdad? Usas tu poder
para convencerte a ti mismo de que no tienes ningún poder, que el poder lo tiene tu victimario. Entonces, en ese momento, el papel de víctima prácticamente detiene el proceso de evolución de la conciencia de un ser humano. Y en el planeta Tierra el 65% de la gente son víctimas, ¿verdad? Son víctimas de los hermanos, del papá, de la mamá, de los hijos, del marido, de la esposa, todos son víctimas. Entonces eso hace que la persona no esté observando los resultados que está obteniendo con las decisiones que toma conscientes o inconscientes, porque nosotros tomamos decisiones conscientes e inconscientes y atraemos a nuestra vida dificultades con el objeto de aprender. Las dificultades son oportunidades que nos damos nosotros a nosotros mismos para poder aprender sobre la vida, para poder aprender sobre la realidad. Y entonces, en este momento, bueno, perdón, no te quiero no, cortar. sigue tú, por favor. Es que en este momento histórico en el que estamos nosotros como humanidad, en este planeta que está como teniendo este proceso de conmoción, donde nada va a volver a ser igual, donde todas las estructuras que conocíamos hasta ahora se están desmoronando como si fueran un castillo de arena. ¿Qué pasa con el proceso justamente de almas que se van y de nuevas almas que llegan? ¿Tú cómo comprendes ese proceso de evolución de nosotros como humanidad y de la Tierra como un ente inteligente también? ¿Hay cómo podríamos comprender que tanta gente esté muriendo en este momento, por ejemplo, y que hayan igual tantos seres llegando a pesar de que está todo patas arriba, por decirlo de alguna forma? Mira, nosotros estamos viviendo lo que los mayas denominaron como el tiempo del no tiempo, que es un periodo de 40 años en el centro del gran ciclo cósmico de 26.000 años que tarda el sistema solar en dar una vuelta alrededor de las Pléyades. Ese gran ciclo determina los procesos de reencarnación de los seres humanos, determina además los momentos en que, porque no solamente el ser humano reencarna, sino la humanidad también reencarna. El ser humano reencarna cada 80. En realidad, la vida es un proceso siempre ascendente de 1000 vidas. En 1000 vidas tú te iluminas y dejas de ser un ser humano y te conviertes en un ser de luz, ¿verdad? Ese proceso de pasar del animal pensante a convertirte en una supraconciencia, en un maestro ascendido, en un ser inmortal cuya conciencia jamás va a ser interrumpida por la muerte, es un cambio fundamental, porque además tiene una serie de niveles en ese proceso de cambio, ¿verdad? Uno de los niveles es que cuando tú alcanzas cuarto nivel de conciencia, toda tu cadena de reencarnaciones se destapa, tú la puedes ver, se te permite ver todos tus registros akáshicos. Entonces, porque en ese ya no momento... los sufres de alguna manera, porque ya no los sufres y estás Claro, preparado para verlos. porque dejaste de fundamentar las decisiones de tu vida desde los sentimientos. La mayor parte de los seres humanos manejan la vida desde los sentimientos, y ese es un gran error, porque los sentimientos tienen polaridad. O sea, tú puedes amanecer queriendo una persona por la mañana y a las 11 de la mañana te hace algo y por la tarde la odias. Entonces ese tipo de polaridades para manejar las relaciones que tú tienes con los demás, pues no son indicadas para nada. Tú tienes que entrar a la fase de la neutralidad. Cuando tú logras entrar a la neutralidad, que es el respeto por la libre decisión de los demás para equivocarse, que es el deseo de no cambiar a nadie, porque sabes que tú no puedes cambiar a nadie, que solamente te puedes cambiar a ti mismo, porque sabes que tú eres el creador de tu propia realidad, ¿verdad? Entonces tú no estás culpando a nadie, tú dejaste de ser víctima hace muchas reencarnaciones. Entonces en ese momento, el proceso de cambio interior y de comprensión de la persona sobre la realidad y sobre el modelo de la realidad se vuelve de alta conciencia. Entonces esa persona no se va a impactar por ver una vida pasada en la cual él fue un asesino o fue un violador, ¿me entiendes?
que le podría traumatizar a una persona que esté manejando su vida desde los sentimientos, a una persona que esté viendo que eso fue un paso para llegar a donde yo estoy ahora, ¿sí? Todos pasamos por la ignorancia, por la animalidad, etcétera. Entonces, en ese momento, se te permite ver tus registros akáshicos. Y obviamente, cuando se te permite ver tus registros akáshicos, tu conciencia cambia por completo. Claro. Claro, pero pasan muchas otras cosas importantes. La primera es que cuando tú ya no estás usando los sentimientos, tu cuerpo emocional deja de ser útil en la evolución de tu conciencia, porque tú estás bien, eres invulnerable ante lo que sucede afuera, ¿verdad? Entonces, en ese momento, tu cuerpo emocional se transmuta en cuerpo astral, ¿sí? Eso acelera enormemente el proceso evolutivo de un ser humano, porque en ese momento tú adquieres las características de tu espíritu. El alma adquiere las características del espíritu, que es que se puede mover por todo el universo, que puede ir a mirar los registros akáshicos como observador en el pasado, no como actor en el pasado, sino como observador. O sea, y eso le permite asistir a escuelas de sabiduría en el plano astral, con maestros que están enseñando y entregando información de sabiduría de una manera extraordinaria. Entonces el proceso evolutivo tuyo se acelera. Por eso nosotros vamos en una elipse. En la base es muy amplio la cantidad de vidas que tienes que vivir. Es muy sufrido. Es el infierno de la vida, porque estamos en las leyes inferiores de la realidad, ¿verdad? A medida que tú vas metiendo la pata, ¿sí? Y te vas tropezando 2 veces con la misma piedra, tú vas aprendiendo, ¿verdad? Vas acumulando discernimiento. Y vas acumulando discernimiento, que te dije que era el primer paso, es acumular discernimiento sobre qué es lo que me provoca sufrimiento y qué es lo que me provoca armonía y qué es lo que me provoca paz interior. La armonía tiene que ver con los demás, la paz interior tiene que ver contigo mismo. La armonía, exacto, armonía significa unir lo que es distinto. Entonces, ese proceso de transformación interior en el que tú vas encontrando discernimiento y luego, cuando ves el discernimiento, tú haces una conclusión y generas una hipótesis. Yo creo que si yo actúo así, voy a obtener sufrimiento. Lo voy a probar. Entonces llega un evento similar y tú, en vez de tomar la decisión estúpida que tomaste la vez pasada, tomas una más inteligente y verificas que el resultado que encuentras en tu vida es de armonía. En ese momento, el discernimiento se convirtió en comprensión, ¿verdad? Y la comprensión es certeza de cómo actuar para siempre ser feliz. Es certeza de qué es lo que tú tienes que hacer para poder atraer a tu vida la abundancia, la buena compañía, la buena salud, ¿verdad? Y un maravilloso lugar donde vivir. Eso es el resultado de tu propio esfuerzo. Entonces, siempre al final de todo proceso hay una conclusión. A nivel del planeta, porque estábamos hablando de la reencarnación de la humanidad, a nivel del planeta, nosotros no estamos en el momento del final de la reencarnación de la humanidad. Eso lo vivimos hace 13.000 años, cuando se destruyó la Atlántida, cuando la ciudad de Poseidonis y las 13 islas que conformaban la Atlántida se hundieron en la mitad del océano Atlántico, en donde queda el mar de Sargazo, ¿verdad? Y a raíz del diluvio universal, cuando el Sol irradió tanta energía y tanto calor hacia la Tierra que derritió el hielo que estaba sobre todos los continentes, porque estábamos, y dio lugar al final del Pleistoceno. El Pleistoceno fue una época glacial. La Atlántida estaba en el trópico, porque era el único sitio calientico en el planeta Tierra en ese momento. Entonces en ese momento desaparece esa civilización y hoy nos encontramos 13.000 años después de ese momento en la mitad. ¿Todas esas almas están ahorita confluyendo en ese momento o qué pasó con todas esas almas atlánticas? A ver, mira, hay 20.000 millones de almas asignadas a cada planeta, ¿sí? Y esas 20.000 millones de almas hay más o menos en este momento 8.500 millones, 8.000 millones encarnados. Porque todo el mundo quería nadie se quería perder el show que hay ahora, ¿no? De cambio y de oportunidades y
entrevistas y conversaciones sobre temas trascendentales que antes tendrías que formar parte de una sociedad secreta, gnóstico o Illuminati o masón, etcétera, ¿verdad? Entonces, nadie se quiere perder eso. Por eso hay una gran cantidad de almas de esas 8.000 encarnadas. Hay 4.000 millones de almas que están en este momento en el astral. Están en el astral o están viviendo sus procesos de conclusión de las vidas que terminaron, ¿sí? O están, digamos que hay muchos que están perdidos en el astral, en el bajo astral. En el bajo astral hay una copia exacta pero de materia astral al plano físico, y ellos de alguna manera están ahí, digamos que haciendo ese proceso de agotar toda la oscuridad que tienen en su mente para permitir en su cuerpo emocional, perdón, para permitir que su mente pueda hacer la conclusión de la vida que terminó y reiniciar su proceso evolutivo de conciencia. Entonces hay 8.000 millones de almas que están ahí. Perdóname, ¿quiénes están ahí? Por ejemplo, hay muchos suicidas. rituales que las personas realizan cuando alguien fallece. Entonces acabas de mencionar, son como especie de almas perdidas, si se les pudiera decir, porque están confundidas en ese entorno astral sin poder Digamos que hay evolucionar. 4.000 billones de almas que están en su proceso normal de conclusión. Perdón, más o menos unas 2.000 billones de almas que están en su proceso de conclusión de la vida que terminó, ¿verdad? O sea, están reviviendo la vida los momentos más importantes de la vida que terminó, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista mental, para poder decir, valió la pena esta vida, yo entendí esto, encontré estas comprensiones, encontré estas certezas, estos discernimientos, y ahora me di cuenta de una cantidad de ignorancias que yo tuve en esta vida que produjeron sufrimiento en mí y en mucha gente alrededor mío. Entonces, yo quiero ir a aprender para superar esas ignorancias, ¿verdad? Algunas personas llaman a eso karma, pero eso es una concepción completamente equivocada sobre lo que realmente es el karma. Entonces, yo digo, en mi próxima reencarnación, o sea, no solamente limpias y concluyes la vida pasada, sino que decides cómo va a ser la semilla que vas a sembrar en tu próxima vida. ¿La semilla es qué? Nosotros vivimos en un universo probabilístico, Carolina, no determinista. O sea que no hay un destino del que tú, inamovible, no hay un destino inamovible, porque si no, no tendrías libre albedrío y no tendrías responsabilidad sobre tus actos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tú en realidad lo que tienes es que tienes que decidir cómo quieres que sean tus 4 correspondencias de aprendizaje. ¿Cuáles son ellas? ¿En dónde quieres nacer? ¿Sí? Y tú quieres nacer en un lugar por la herencia histórica, cultural, religiosa, política, tecnológica, sociológica, etcétera, que van a entregarte la información que se va a implantar en tu sistema de creencias y que con esa información tú vas a fundamentar tus decisiones y va a determinar cómo va a ser tu ego, tu personalidad, etcétera. Entonces, es muy importante el lugar donde naces, ¿verdad? Una vez que escoges el lugar donde naces, pues, ¿cuál es la segunda correspondencia en importancia? Tus padres. Porque tus padres te implantan el 70% de las falsas... genéticamente también, pero estoy hablando de creencias. Es que lo más importante son las creencias, porque es que con las creencias que tú tienes es que fundamentas tus decisiones. Y si tú tienes muchas falsas creencias que crees verdaderas, pues vas a estar metiendo la pata cada rato, y por eso es que la mayor parte del planeta Tierra sufre lo que sufre, ¿verdad? Porque están convencidos de que todo lo que creen es cierto. Y resulta que el 70% de lo que creen es falso. Entonces siempre están sufriendo, siempre están en escasez, siempre están en enfermedad, siempre están en soledad. ¿Sí? Entonces, las creencias son muy importantes. La tercera correspondencia es tu cuerpo. ¿Qué tipo de cuerpo quieres tener? ¿Quieres ser hombre? ¿Quieres ser mujer? ¿Quieres ser gay? ¿Quieres ser transexual? ¿Qué quieres ser en tu vida? ¿Cómo quieres vivir? ¿Sí?
¿cuál es tu salud? ¿Cómo va a ser tu salud? Porque es una correspondencia muy importante. ¿Y cómo va a ser tu sexualidad? ¿Cómo va a ser tu raza? ¿Dónde vas a nacer? ¿En Occidente dedicado al hacer o en Oriente dedicado al ser? ¿Me entiendes? O sea, hay muchísimas cosas que tú tienes que decidir. Y la última correspondencia de la semilla de tu día de nacimiento es los recursos. Los recursos que tú tienes o que te correspondieron al nacer son la capacidad de manifestación que tú tienes en la vida. Si tú naces rico, tú tienes una capacidad de manifestación instantánea. Yo quiero este yate, pues vas allá y tiras un cheque y te dan el yate. Mientras que una persona que nace en una familia de escasez, en unas condiciones de escasez, porque la pobreza es mental, no es física. La escasez es lo que tú puedes nacer en unas condiciones de escasez y tu capacidad de manifestación la tienes que construir tú en tu interior. Es tu poder interior el que te va a permitir a ti a construir, a hacer lo que tú quieras en la vida, convertirte en un Jeff Bezos o en un Elon Musk, ¿verdad? Pero eso depende de tus de lo que creencias tú crees. también. Claro. Exacto. Entonces resulta que tú en este universo probabilístico solamente puedes decidir como determinante de tu vida el día de tu nacimiento. Y eso determina tu personalidad, tu ego, determina tu sistema de creencias. De ahí en adelante es tu libre albedrío y es tu ¿Y la muerte capacidad. la sabemos? ¿La muerte como alma sabemos cuándo vamos a morir o eso no se sabe? Eso también es probabilístico de acuerdo a las decisiones que hagas en tu día a día. No, tú ya tienes un término establecido para nacer y morir. ¿Sí? Lo que pasa es que el cómo mueras depende de la libre decisión que tú tengas en la vida. ¿Sí? Porque tú antes de nacer, el universo está fundamentado en el libre albedrío. Entonces tú antes de nacer decides. Yo me quiero dar un intervalo de tanto tiempo para encontrar la comprensión fundamental que estoy buscando, para aprender una cualidad o dos cualidades esenciales del amor, para aprender sobre el orden. Voy a tomarme este tiempo, ¿sí? Y ese tiempo es el que tienes. Ahora, en ese tiempo, entre el nacimiento y la muerte, es tu libre albedrío el que determina qué es lo que va a suceder. Además, no solamente tu libre albedrío, ¿no? Sino el de las personas que están a tu alrededor. Porque los eventos y las situaciones dependen de muchísimas voluntades actuando alrededor tuyo y tú también. O sea por que correspondencia, ¿no? Esa va por ley de correspondencia. Entonces en este momento de cambio profundo que los mayas llamaron el tiempo del no tiempo, nosotros estamos viviendo el amanecer de la galaxia. ¿Qué significa eso? Que la galaxia, que el sistema solar está entrando en la zona de luz de la galaxia. Nosotros estamos pasando de la constelación de Piscis, que tenía una frecuencia vibratoria de 8 ciclos por segundo, en la atmósfera del planeta, en la cavidad resonante donde nosotros existimos. Y ahora estamos entrando a la constelación de Acuario, que son 13 ciclos, casi el doble. Acuario es el saber, mientras que Piscis son las creencias. O sea, Piscis era la fe. ¿Qué es fe? La fe ciega. La fe ciega. O sea, yo creo en algo porque este señor en el que yo confío me dice que aquí al lado, después de esta puerta, hay un comedor de 12 puestos. ¿Sí? Entonces, como yo le creo a él, le tengo fe, entonces yo creo que hay un comedor de 12 puestos. Eso significa que la fe es básicamente ignorancia. Como no sea la fe en términos de confianza en la realidad. Pero la fe en términos de confianza en la realidad está basada en la información de sabiduría. Si tú tienes información de sabiduría sobre la realidad, entonces tú confías en la realidad. Porque tú tienes... la has verificado. Porque exacto. La has verificado. Claro. Exacto. Entonces, porque sabes. Eso es lo que significa sabiduría. Yo lo viví. A mí no vengas con el cuento de que no es así porque yo lo viví. Así es. ¿Me entiendes? Entonces,
Entonces, en este momento estamos en el momento del amanecer de del sistema solar, realmente. Y lo que estamos definiendo es cómo van a ser los siguientes 13.000 años. Una de las cosas que se nota en este instante es que el sistema solar y la divinidad, el plan divino, como tú quieras llamarlo, nosotros nos hemos pasado los últimos 13.000 años básicamente manejados por el hemisferio izquierdo, que es un hemisferio solar del consciente, masculino, pragmático, rígido, racional. duro. Sí. Exacto. Y ahora el plan divino quiere que todos utilicemos los dos hemisferios. O sea que está alentando la actividad del hemisferio derecho, que normalmente es un hemisferio divino, espiritual, sensible, artístico, etc. Entonces, ¿Ese en era el este ojo de momento, Horus cuando unías los dos hemisferios? ¿Hay paréntesis? ¿Ese era el ojo de Horus cuando unes los dos? exacto. Entonces, en este momento, esa es una de las cosas que está pasando. Pero en este momento tenemos un status quo muy poderoso, que la única manera de que se disuelva, para poder hacer un cambio en una sustancia, lo primero que tú tienes que hacer es que se disuelva esa sustancia, para poder hacer que tome otra forma. Y para que eso suceda, viene un cambio, como el que estamos viviendo. En este momento del planeta Tierra, creo que te lo dije en el programa pasado, nosotros estamos al baño María y al fuego lento, todo el planeta, para derretir el chocolate del status quo, ¿sí? Y eso es la pandemia que estamos experimentando. Entonces la gente está convencida de que nosotros vamos a volver al 2019. Si nos damos cuenta, ¿qué es lo que está sucediendo a nuestro alrededor? Todo lo que no funciona se está revelando, se está mostrando, ¿verdad? Todo. La economía no funciona, la geopolítica no funciona. En realidad todo no está funcionando como debiera para nosotros poder pasar del tercero al cuarto nivel de conciencia. Porque de alguna manera lo que está sucediendo es que el planeta, que es un ser vivo, está dejando de tener alumnos, está dejando de tener alumnos de primaria, y ahora el planeta se volvió de secundaria, de bachillerato. Entonces los de primaria pues van a tener que buscarse otro colegio, porque este ya no les va a dar las clases que necesitan, ¿verdad? Entonces, eso hace que haya más o menos, hay 2.000 personas en este momento, 2.000 millones de personas en este momento encarnadas que vivimos el final de la Atlántida, ¿verdad? Y como vivimos el final de la Atlántida y vimos todo lo que pudimos aprender en ese momento por todas las condiciones que se daban, etcétera, porque normalmente en los periodos de tiempo como este, los maestros liberan la información de sabiduría y la liberan para que tú puedas manifestarte como realmente eres y puedas, si estás comprometido con tu propia evolución, encuentres la información que necesitas para dar un salto cuántico de conciencia. Y Por eso eso es va a que todos nos determinar. pedíamos venir en este momento para poder Claro, obtener esa información. claro. 2.000 millones de personas saben que este es el momento para dar un salto cuántico de conciencia, porque no hay barreras en la información. Hace 50 años o 30 años, nosotros no podríamos haber tenido la conversación que estamos teniendo ahora. No había ninguna manera. No había ninguna manera, ni tampoco habían las redes que permitían esa divulgación instantánea de la información que tenemos en este momento, ¿verdad? Entonces nosotros estamos viviendo un momento tremendamente importante y un momento en que la muerte está muy cercana a todos los seres humanos y un momento en que la muerte está cercana aún en una escala mínima. Porque si nosotros decimos 8.500 millones de seres humanos y cuántas son las personas que se han muerto con relación a la pandemia, es insignificante la cifra, ¿verdad? Pero el problema no es ese, el problema es cómo colapsan los hospitales alrededor del planeta. O sea, con una cifra tan pequeña, no hay camas donde acostar a tanta gente enferma. No hay médicos, no hay enfermeras. O sea, todo el sistema de salud del planeta entero está colapsando, ¿sí? Y en este momento la muerte se está volviendo un acto solitario. Sí, la sociedad convirtió la muerte en un acto solitario de una persona que no puede verse con sus seres queridos y que no puede, es impersonal lo que le sucede en un lugar desconocido, al que se llega con
estridentes sirenas y lo mueven a uno por camillas a toda hora corriendo por los corredores de las clínicas. Llegan enfermeras con actividades frenéticas, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, ¿cómo podemos nosotros ayudarle? Porque justamente eso era como parte de la idea de encontrarnos hoy, Fernando. ¿Cómo podríamos nosotros acompañar, así sea a distancia? Porque yo estoy segura que no tenemos que estar físicamente ahí con la persona de pronto que está falleciendo en la clínica. ¿De qué forma podemos acompañar a ese ser? ¿Podemos nosotros hacer algún tipo de ritual, algún tipo de oración, algún tipo de acompañamiento para que esa alma que va a partir o que está partiendo no tenga como esa soledad al momento de irse? Igual todos morimos solos, pero que no, pues como poderla acompañar un poco en ese proceso, ¿eso sí es posible? Es posible en este momento, en el momento cercano a la muerte, siempre hay los ángeles de la muerte. Los ángeles de la muerte son unas entidades que muestran la gentileza y la delicadeza de cómo está armada la realidad. Porque es que siempre cuando una persona muere, llegan estas entidades y toman de la mente de la persona las figuras de sus seres queridos que murieron antes, que están en el otro lado del río de la muerte, ¿verdad? Y representan esa figura, ¿verdad? Y le envían de mente a mente pensamientos que lo tranquilizan, ¿verdad? Que le hace sentir que todo va bien, que no va a pasar nada grave, ¿sí? Entonces, esas figuras la persona comienza a verlas pocos días antes de la muerte o pocas horas antes de la muerte. Y al mismo tiempo, la persona tiene muchos momentos en que realiza un viaje astral, se sale de su cuerpo, ¿verdad? Y se sale de su cuerpo y está en un plano en el que es el plano de la mente, el plano, ¿Lúcido? y en ese plano, ¿perdón? Es lúcido en ese momento. O Sí, sea, es lúcido. puede entender muchas cosas, tener Claro, claridad. pero además de eso puede conectarse, tú te puedes conectar con esa persona y lo ideal es que tú le digas en ese momento a la persona, no tengas miedo, todo va bien. Lo primero que tienes que decirle es, todos los que estamos aquí vamos a estar bien, no te preocupes por nosotros, ¿sí? Porque una de las cosas que amarra a la persona y le impide tomar el vórtice ascendente al reino de la transición es precisamente el apego que tiene por los seres queridos que está dejando, ¿verdad? Claro. Entonces, lo que hay que hacer es decirle, tranquilo, vete, que todo está bien, nosotros vamos a estar bien. Lo segundo que hay que hacer es decirle, dirígete hacia la luz, dirígete hacia la luz. O sea, eso a nivel mental, ¿no? Estamos hablando de que tú te vas a conectar, haces una meditación y tú visualizas a la persona que está en ese momento en la situación difícil, sola, en el hospital, en medio de extraños olores, de aparatos que se prenden y se apagan, en una situación complicada, de pronto con una traqueotomía, con un aparato para mantenerlo vivo. O sea, es una situación muy difícil en ese momento, ¿verdad? Entonces, y normalmente además tiene el problema de que cree que vive una sola vida. Porque si él supiera y lo creyera que él reencarna, pues bueno, ¿cuál es la película? Nos vamos a morir, me van a dar un nuevo cuerpo, voy a ir a estrenar otro lugar, en otro sitio bien interesante, voy a conocer gente nueva y me voy a volver y voy a encontrar comprensiones nuevas y me voy a encontrar con mi espíritu y con mi maestro ascendido y todo va a ser una rumba buenísima. Entonces, no hay miedo de morir, pero Claro. con el acto solitario y uno sintiendo toda esa parafernalia impersonal alrededor. Por eso yo digo, cuando esto sucede, lo mejor es que tú te quedes en tu casa tranquilo y mueras en tu casa. Pero eso significa que tú aceptas tu muerte. La mayoría de la gente no acepta su muerte. Nadie se quiere morir, porque es la única oportunidad que tienen de vivir. Ellos creen que cuando se mueran se apaga la conciencia. Entonces es terrible ese momento de la muerte. Además hay una cosa importante aquí también, que nosotros vivimos en una realidad de cambio constante. Todo cambia, instante tras instante,
Ujú. Y nosotros queremos que los instantes que tenemos se prolonguen, que las personas que están alrededor vivan para siempre alrededor nuestro, ¿verdad? Que el matrimonio dure para siempre, etcétera. Eso no es posible. Nada es para siempre en esta realidad. Entonces, mientras tú no aceptes eso, ¿sí? Pues el proceso de muerte es un proceso de falta de información con relación a cómo funciona la realidad, cómo es el modelo de la vida que tú tienes, que crees que algo puede existir para siempre o que una persona va a existir para siempre o que una persona muere. Nadie muere. Eso es una paradoja. En realidad es cuando comienza Nacemos a otra etapa, ¿no? Nacemos como a otro estado de nacemos, conciencia diferente. pero más elevado, más perfecto, porque Más en esta vida encontraste y aprendiste. Entonces nosotros vivimos un proceso siempre ascendente evolutivo. Entonces en el momento de la muerte sí es bueno pensar en esas personas y decirles, lo mejor en estos momentos es que uno encuentre información sobre la muerte. Y no solamente encuentre información sobre la muerte, pues de hecho era tan importante para todas las culturas antiguas como el libro de los muertos egipcio, el bardo Tol de los tibetanos, etcétera, ¿verdad? Es que tú tienes que prepararte para morir, porque es uno de los momentos más importantes de tu vida. tu El graduación, momento ¿no? Es como una sí, graduación en parte. claro. Entonces, es un momento tremendamente importante. No tienes por qué morir con miedo a cómo va a suceder. La muerte es como hacer un viaje astral en el que tú nunca regresas a tu cuerpo. Eso es la muerte. Y en ese viaje astral, tú llegas a otras realidades donde hay gente que no necesita cuerpo físico para existir y donde tienes que vivir una cantidad de procesos que son la conclusión de la vida que llevaste. Entonces, no puede, el ciclo se termina, todo ciclo se termina. Y uno tiene que poder decirle a las personas que están en esos procesos anteriores a la muerte que su ciclo se está agotando. Normalmente la gente no le quiere decir a la persona que se está muriendo que se está muriendo. ¿Cómo puede ser eso? O sea, eso es un error fundamental. Está en el momento más dramático y más, no lo llamaría dramático cuando tú tienes información de sabiduría, pero cuando tú no la tienes es un momento dramático, es un momento de gran tensión y es un momento desconcertante, porque tú mueres y lo que nos cuentan más de 20,000 casos de experiencias de muerte cercana es que te sorprende todo lo que sucede, porque primero llega gente conocida a ti y tú tratas de decirles, oiga, no, yo sí estoy vivo, y los atraviesas, los pasas de lado a lado. Mira, ¿qué es esto? No solamente eso, sino que escuchas lo que piensan, no solo lo que hablas, sino que escuchas lo que piensan. O sea, tú sigues vivo después de muerto. Eso es una cosa bien impactante, ¿no? Claro. Entonces, hay que decirle la verdad. En muchos casos el médico no le revela el verdadero estado del enfermo, no entiendo por qué, sino que decide avisarle primero a la familia y la familia no quiere que la persona se vaya y entonces se vuelve un drama, todo se vuelve un drama que se agranda y todo el mundo llora y en el momento de la muerte es un llanto continuo de todo el mundo, ¿verdad? Pero no lloran por el muerto, Pobre lloran. ser no puede ascender. Este pobre ser se queda ahí como pegado porque no puede evolucionar sabiendo que hay sufrimiento porque se fue. Exacto. Entonces, es beneficioso para el enfermo que está en una situación bien delicada que él sepa en qué situación se encuentra. ¿Por qué? Porque es la oportunidad de que él se ponga en paz consigo mismo, de que haga un repaso de su vida, de que en un momento determinado pueda hablar con 3 o 4 personas y decirles, oye, fue tan rico haber vivido contigo, te quiero y espero algún día volverme a encontrar con tu conciencia, o mira, hice esto y la verdad lo lamento haber actuado así o lo que sea. Uno puede limpiar muchas cosas en las horas finales de su muerte. De hecho, uno puede dar un salto cuántico de conciencia, faltando 1 hora para morirse. Entonces, y
ese no decir la verdad e impedir que la persona se prepare, a mí me parece que es un error fundamental. Es una... Hay que compartir la muerte. ¿Sí? Se va, pero no se va. Es que eso es lo curioso, ¿no? Es como la tristeza, por ejemplo, toda la pena, la pena. La pena es el resultado del apego, ¿sí? O sea que cuando un ser querido se va y tú entras en pena y en tristeza y en añoranza del ser desaparecido, lo único que está surgiendo en tu conciencia es que tú no lo amabas, que tú lo que tenías era un apego, porque el apego es el que produce estos estados destructivos de la energía vital. Los estados destructivos de la energía vital son terribles. O sea, la vergüenza, la culpa, la rabia, el miedo, la tristeza, la pena, la apatía, el orgullo, todos son estados destructivos de la energía vital. Entonces, por supuesto, van en contra de tu felicidad, van en contra de tu armonía, van en contra de lo que tiene sentido en la vida. Entonces la tristeza, el que una persona no pueda volver a vivir la vida porque se fue un ser querido, es un error fundamental, porque lo que está logrando es que va a perder el curso. Este curso lo pierde, ¿sí? Y le toca repetirlo en peor colegio y con peores estudiantes alrededor. Entonces no es una buena política. O sea, si a ti te correspondió quedarte en la vida solo al final o sola al final, a mí me pasó con José, mi señora. 27 años y en un momento determinado José se fue. Y yo hubiera podido echarme a la pena y a la tristeza y a morirme por dentro. Y no, porque eso no, yo no estaría honrando el amor que tuvimos haciendo eso. Qué bonito lo que dices ahí, Fernando, porque finalmente lo que hay que honrar es esa memoria y lo compartido con esa persona, las comprensiones que tuvimos gracias a esa relación. Y eso es lo que Claro. eso es lo que pocas veces se hace. Y yo creo que, bueno, ya se nos acabó el tiempo, pero esa conclusión, eso que dijiste en este último momento, aprender a honrar esa presencia en nuestra vida, yo creo que es lo más valioso, honrarlo desde el amor, desde la gratitud y no desde el me hace falta, no lo voy a volver a ver, porque pues en realidad es un poco egoísta y es precisamente desde la orilla del apego, como tú bien lo mencionabas hace un rato. Fernando, nos quedan 2 minuticos y a mí me asalta una curiosidad. Tú das muchos talleres. ¿Ahorita estás dando algún taller para que las personas que nos acompañaron durante este en vivo se puedan conectar contigo? Mira, en mi página web, crealidad-intermediamalcún.com, hay muchísimos talleres, muchísimos temas. Les recomiendo a todos la evolución de la conciencia. ¿Por qué? Porque es un taller en el cual te hace es como un curso acelerado de espiritualidad, en el que te entregan el A, I, O, U de la espiritualidad, para que tú puedas armar palabras y luego con esas palabras frases y luego poemas y etcétera, ¿verdad? Entonces ese taller es importantísimo. Mañana comienzo un taller que se llama Física Cuántica y Espiritualidad, que es un tema que une la ciencia con la espiritualidad. Y quiero desmitificar y quitar una cantidad de falsas creencias acerca de la física cuántica, como ese pensamiento de que hay ondas y partículas. Eso es falso. Eso es una paradoja inexistente. En realidad lo único que hay en el universo son ondas. Y las ondas comprimidas en un espacio ultramínimo se convierten en partículas, pero en realidad son ondas. Es una onda que está comprimida en un espacio tan pequeño, en un radio, en una esferita tan pequeña, que cuando tú le tocas el centro con una fuerza, se mueve en la dirección de la fuerza como si fuera una partícula. ¿Pero es una partícula? No, es una ondícula. Además, y ese empieza taller mañana. Ese empieza mañana, ese taller. Mañana, pero ese también tiene que ver con cómo funciona la realidad. O sea, ¿cuáles son los reinos? ¿Para qué sirven? Hay como unas 15 o 20 científicos famosos que son los que crearon la física cuántica.
esos hay que tocarlos históricamente y ver cuál fue su contribución. Ese es el taller de mañana. También quiero decir a las personas que puedan tener alguna necesidad de hablar. Yo hago citas de luz por Zoom, de manera que el que necesite de pronto, y tengo una metodología para encontrar en dónde está el problema de la persona y orientarla a que lo corrija. Entonces, el que en algún momento esté necesitado de hablar con alguien, pues estoy a sus órdenes para las citas de luz también. De manera que, pues, Carolina, me dio mucho gusto haber hablado contigo. No hablamos mucho de la muerte tampoco, a pesar de que la tocamos. Pero fuimos ahí como íbamos y volvíamos, como en un baile. así es, Carolina. Muchísimas gracias por haberme invitado a este live con tus seguidores. Y bueno, espero que todos los que estén teniendo personas que están cercanas a la muerte, dejen de pensar en eso como una tragedia y lo vean como algo que es normal y que todos vamos a pasar por ahí. Y si todos vamos a pasar por ahí, lo mejor es que te prepares para pasar de la manera adecuada. Fernando, mil y mil gracias. Un placer hablar contigo.